Ya vamos a entrar al tema, es que yo sé que ya están quemándose las habas, así que échenos la manita a compartir porque vamos con el tema de hoy. Como bien les dije, como bien ya lo escucharon, el Senado hoy hubo trifulca, porque ellos tenían este dictamen, ¿no? Había un dictamen para una reforma judicial, una de las muchas reformas, es algo que ya se nos había advertido, que no va a ser solamente una, sino que iban a darse varias reformas al Poder Judicial, paulatinamente, pian pianito, pian pianito. Y una de las adecuaciones que hacen, que es que se la metieron, y por ahí dicen se la metieron y doblada, disculparán ustedes el lenguaje tan florido, pero pues es que sí pasó así, es que en el dictamen no venía y a la hora de casi ya entrar a la votación y entrar a la discusión del tema, la ponen y eso es ampliar la gestión del ministro Saldívar por 2 años más. Esto quiere decir que terminaría su periodo al mismo tiempo que el presidente López Obrador. ¿Cuál es la finalidad de eso? Garantizar justicia, porque retomo lo que el presidente López Obrador me mencionó en alguna pregunta que le hice en la mañanera al respecto de la limpieza al Poder Judicial, en donde me dijo que él había pensado, ¿no? Desde que estaba en campaña, cómo limpiar el Poder Judicial sin intervenir en su autonomía. Y dijo que la única opción que él tenía, lo único que él podía hacer era poner gente que él considerara limpia para que aplicaran la misma estrategia que era en el Poder Ejecutivo, o sea, barrer las escaleras de arriba hacia abajo y eventualmente es un proceso largo, incluso me dijo que no era lo que iba a terminar en su administración, pero que es un proceso que iba a ser para largo y el proceso es ese, ¿no? Que eventualmente se fueran sustituyendo a las personas que están por personas nuevas con limpieza, con un expediente limpio, sin cola que les pisen, con valores, con compromiso, etcétera, para que ellos se encargaran ahora sí, dentro del Poder Judicial, de limpiar el Poder Judicial. Algo complicadísimo a estas alturas, porque no solamente hay nepotismo, hay corrupción, ya hay traiciones a la patria dentro del Poder Judicial. Les dan amparos a los narcotraficantes, nada más con eso se los digo. Y a los de cuello blanco, no, aquí no distinguimos narcotraficantes y delincuentes parejo. El punto de esto es que justamente por eso quieren que se quede Arturo Saldívar. Al no existir una garantía de cómo van a salir las próximas elecciones, porque también hay miedo, yo creo que a estas alturas sí ya no la ven tan sencilla, aunque se ha hecho una campaña, ¿no? Porque la gente se concientice y vea la importancia de lo que son las elecciones que siguen, y aunque el nombramiento queda a disposición de los senadores, la realidad también es que están buscando bloquear ciertas cosas. Y esto, mis amigos, es algo que hubiéramos visto en cualquier otra administración, seamos honestos, esto no es nuevo, ¿eh? Esta maniobra que hicieron hoy en el Senado es para garantizar una continuidad en el trabajo, para garantizar que la limpieza del Poder Judicial, pues al menos se pueda extender hasta que termine el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay una cantidad de amparos, hay una cantidad de resoluciones y el presidente solamente ha puesto a 2 personas, a 2 mujeres, de hecho, solamente ha puesto a dos mujeres que están actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que es Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, apelando a que haya más mujeres dentro de la Suprema Corte, pues sus nombramientos han sido de puras mujeres, ¿no? El proceso, ¿cuál es? El presidente propone una terna y el Senado decide, ¿no? El presidente dice, yo quiero a tal y tal, considero que cumplen con el perfil, decidan ustedes. Y el Senado entonces es cuando decide, ratifica, hace sesiones públicas y entonces determina quién va a ser. Y así es como eligieron a Yasmín Esquivel y a Margarita Ríos Farjat, de una terna plural, pero solo han sido mujeres las que están en la terna. Y esa ha sido la instrucción del presidente. Pero el ministro Arturo Saldívar ha tenido un compromiso interesante con la erradicación de estas viejas prácticas que hay en el Poder Judicial. No obstante, yo recordarles que había ministros que ya no están, espero que ya no se den todos los casos, pero había ministros que sus hijas eran dentistas, por ejemplo, una de ellas, y ahí estaba, en el Poder Judicial. No en balde, el Poder Judicial se ganó el título de Poder Judicial de lo familiar, porque ahí estaban los hijos, los primos, los sobrinos, los cuñados, los tíos, los primos, los nietos, todos que no deberán estar ahí, porque se supone que todo el que entra al Poder Judicial debe ser abogado, pero había dentistas, ortopedistas, había personas que ni siquiera habían estudiado, pasantes, y para entrar tenías que vincularte a la familia, entonces hasta parecía mafia italiana, tenías que vincularte a la familia y una vez vinculado a la familia, pues siendo nuera o siendo yerno, pues ya, pues, ahora sí que pásele, o la novia del hijo o el novio de la hija que ya está dentro de o que es hija de, ahora sí pásele con todo gusto, bienvenido sea la familia del Poder Judicial. Esa es una de las prácticas más rancias que existían, porque eso ha permitido que gente sin experiencia, que gente que no tiene la preparación, esté en puestos
que determinan al final, ¿saben ustedes qué? Sí, tan pecata minuta, la justicia. Así de sencillo, que se encargan de alguna manera de garantizar justicia, desde la forma administrativa hasta la forma más literal y pura de justicia. Entonces, esta es una maniobra que efectivamente Morena se las aplicó derechita, así, sin agua va, se la aplica a la oposición. ¿Y quién creen que la respalda? El PRI. Eso es lo curioso, que el PRI entró al quite y dijo, sí, aprobamos, jalo, votación efectiva. Se votó y se ganó con 80 votos. 80 votos fueron los que definieron esto y fueron los de entre el PRI y Morena. Vamos a escuchar algunos posicionamientos al respecto. Y es que quiero que vamos a ir en un orden cronológico. Vamos a escuchar al senador Martí Batres, ¿no?, de Morena, que él habla sobre la urgencia de esta reforma al Poder Judicial, que es importante hacerlo, urge la justicia en este país. Y de ahí, entendiendo esta dinámica, vamos a continuar con los polémicos posicionamientos. Dante Delgado, Damián Cepeda. Acuérdense, mis amigos, que en este espacio yo lo que quiero es que ustedes tengan el panorama completo y que se genere un criterio propio. Ya incluso hay respuesta por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que se hace para atrás. Se hace literalmente para atrás, no mete las manos y están esperando, la oposición está urgiendo a Saldívar a que lo rechace. Está urgiendo a Saldívar a que, aunque le extienden el periodo por 2 años más, se eche para atrás y diga no gracias. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Martí Batres. Muchas gracias, senador. Gracias, senador presidente. Intervengo a favor de esta reforma judicial porque contiene una gran cantidad de puntos y temas positivos, progresivos. Evidentemente serán necesarias muchas reformas judiciales más, pero esta es una reforma muy importante. Se instaura un sistema de carrera judicial. Se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados. Se erradica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces. Y en cambio, se busca que los nombramientos se depositen en favor de quienes obtengan los resultados favorables en los concursos. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, lo cual es muy importante para que tengamos jueces y magistrados con una formación distinta, ética, basada en una idea de justicia. Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública y dentro de ese fortalecimiento se establecen los servicios de asesoría jurídica en materia de amparo familiar, que se suma a otras asesorías que brinda el Instituto Federal en el caso laboral y penal. También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión únicamente cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos. También, por otro lado, se establecen los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Esto va a ayudar también a fortalecer a la Corte para que no esté dirimiendo asuntos de trámites internos o controversias internas, sino que pueda dedicar su esfuerzo y energía a los temas relevantes de derechos humanos y de carácter constitucional. Se transforman los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Se instaura un sistema de precedentes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se fortalece también y se ordena la construcción de las jurisprudencias. Por otro lado, también todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer claramente los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman. De igual manera, se establecen sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo, en corrupción, en sobornos, y en este último caso se establecen mecanismos de restitución de dichos beneficios que se hayan obtenido para sí o para una tercera persona y de tal forma que se indemnice a la hacienda pública. De igual forma, se establece un principio ordenador que impida la reproducción,
de cotos y feudos corporativos alejados de las normas generales. No se trata de defender privilegios corporativos ancestrales, sino de defender la justicia. Eso es lo fundamental y esta reforma tiene esa orientación. Hay que señalar que además se combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial con las consecuentes repercusiones en materia de sensibilidad frente a muchos otros temas ante los cuales el Poder Judicial no ha sido sensible. Ahí están los numerosos casos de impunidad frente a feminicidios y denuncias públicas debidamente documentadas. Por último, yo pregunto, ¿alguien cree que esto está mal? Seamos honestos. Señor productor, ¿tú lo escuchaste? ¿Consideras que esto está mal, que es una persecución hacia los jueces? Bandita bonita, Chile familia, ¿consideran que se va a perseguir a los jueces después de esto? ¿Consideran que esta reforma no es necesaria, que es injusta, que es arbitraria, que es atentar contra la vida y el trabajo del Poder Judicial? Lo consideran así porque hasta donde yo quedé, lo único que estamos escuchando es vamos a eliminar todas las viejas prácticas mañosas que están de la patada y que si hay algo mal se tenga que arreglar, se pueda sancionar y se reintegre lo que se tenga que reintegrar a la Hacienda. Y entonces vamos a ir avanzando. ¿Alguien entendió algo diferente? Bueno, espero que todos estemos en el mismo sentido, porque los que entendieron todo al revés fueron los del PAN. Todo lo entendieron al revés. Hagan de cuenta que les dijeron, a todos los jueces honestos los vamos a encarcelar, porque pues sí, obvio, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer. Hagan de cuenta que entendieron que si un juez emite una sanción que sea justa, lo vamos a meter al bote y lo vamos a sancionar porque no se puede tener justicia en este país. Hagan de cuenta que eso entendieron y tal cual se los estoy diciendo porque les voy a poner, por ejemplo, lo que dicen los priistas. Ahí van a ver, incluso ustedes me van a disculpar de antemano, pero van a ver a Xóchitl Gálvez con su pancartita. No son iguales, son peores. Yo creo que se referían a ellos mismos, porque no sé a estas alturas a quién se refiere. Pero mira nada más lo que dice Julen Rementería y Xóchitl Gálvez, donde acusan que esto fue un albazo y que esta es una reforma arbitraria y cómo se les ocurre, qué les pasa, están locos, es una persecución. Por favor, pónganle atención a esta situación. Parece que estamos en el mundo al revés. Parece que estamos en el mundo al revés. Y por eso les puse lo que se reformó, lo que dijo Martí Batres, para que no queden dudas, ¿no? Como de en qué sentido estamos caminando. No más escuchen, le pongan atención y usted de antemano, discúlpeme. Sin embargo, lo que no se puede resolver, lo que no se puede dejar de lado, es los alcances de esta propuesta, que en una ley secundaria modifica un precepto establecido en la Constitución de la República. Lo que hoy vivimos es algo que francamente se podía haber, como se lo hicimos ver, se podía haber resuelto simplemente a través de la discusión. Y si hubiera habido necesidad de estar 4, 5, 6 o 10 horas, pues haber estado, para que se le quitara esta parte en donde lo que suena es simplemente a una sorpresa, a un albazo. Hoy hay una absoluta inconformidad por parte de los senadores y senadoras de Acción Nacional y desde luego se explorarán todas las vías jurídicas necesarias para poder acudir a los tribunales, a los que nos toquen, a los que se pueda alcanzar para evitar que esto se consume. Y algo también importante, habrá que platicarlo y difundirlo con todas aquellas personas que así lo quieran platicar con nosotros, con la oposición en general, porque hay algo que hay que destacar. En este momento estamos solamente a la mitad del proceso. Sabemos lo que pasa en Cámara de Diputados y cómo votan en Cámara de Diputados, pero por la magnitud de la reforma, el tamaño, el alcance, yo creo que es algo que va a necesariamente hacer que se, voltee hacia el tema y tengamos la oportunidad, porque no, yo no pierdo esperanza de que simplemente esto se modifique. Eso es lo que dice el Partido Acción Nacional, ¿no? Particularmente. ¿Qué dice, por ejemplo,
Movimiento Ciudadano. Dante Delgado explotó en cólera. Dante Delgado efectivamente sí explotó en cólera. Dice él que no se va a permitir la persecución de jueces y magistrados. Yo no sé en qué parte habría entendido Dante Delgado que se va a perseguir a los jueces y magistrados nada más porque sí. Se está hablando de o sea, ellos creen, y lo digo en serio, creen que como, o sea, han de creer que solamente porque estamos viendo que hay, que hay jueces honestos y demás, o han de creer que como es un proceso que se lleva por sí mismo, que si hay denuncias que se hagan y demás, han de creer que es tan fácil, porque pues, para ellos viene la ley. Dicen que esto se hubiera arreglado muy facilito discutiéndolo y ahí haciendo unas correcciones, pero ¿de verdad hubiera sido tan fácil? ¿De verdad hubiera sido así? Miren lo que dijo Dante Delgado al respecto. Dante Delgado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Compañeros senadores, en Movimiento Ciudadano queremos que México tenga un poder judicial independiente, eficaz, profesional y al servicio de la sociedad nacional. Esa debería ser la puerta por la que el Senado de la República transitara en estos momentos críticos que vive el país, momentos de concentración del poder, de abusos y arbitrariedad. No tiene ningún sentido que hoy repita lo que el presidente de la República ha expresado en contra de resoluciones de jueces y magistrados. Pero si hablamos de contrapesos y equilibrio de poderes, esta reforma, como lo fue la reforma constitucional al Poder Judicial, no abona ni contribuye a fortalecer el Estado democrático mexicano. Al contrario, debilita nuestras instituciones. En Movimiento Ciudadano no avalaremos una reforma cuyo origen es el monólogo, la nula consulta a jueces y magistrados del Poder Judicial y la imposición. Nos parece inconcebible que en la discusión y redacción de este documento no se haya realizado un parlamento abierto para oír a especialistas, representantes de la sociedad civil y a los propios integrantes del Poder Judicial, a sus jueces y magistrados. Es inconcebible que si hoy tenemos sesiones a distancia acordadas en la Junta de Coordinación Política, no se haya entendido el alcance, la disposición y el compromiso de escuchar de manera directa a los impartidores de justicia locales y federales, así como a académicos y a las diferentes organizaciones de colegios y barras de abogados. En Movimiento Ciudadano, ni hoy ni en ninguna otra ocasión avalaremos un proceso parlamentario en el que la cerrazón es piedra angular en la disciplina a decisiones escrupulares. Les recuerdo la naturaleza de la reforma constitucional que da origen a esta discusión y que fue hecha precisamente también sin parlamento abierto y sin una consulta elemental, como lo hemos dicho, a jueces, magistrados, académicos y abogados postulantes. Una reforma que permite la concentración del poder en el presidente de la Judicatura, que lo es al propio tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está soportado por consejeros aprobados por ese Senado de la República, vinculados al titular del Poder Ejecutivo, por el representante del titular del Poder Ejecutivo y por 3 magistrados que representan al propio Poder Judicial. Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte afecta la independencia de jueces, magistrados al interior del Poder Judicial, sobre todo, como se ha demostrado en los hechos, frente a un titular del Poder Ejecutivo que interviene en decisiones no solo
borrando a las secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros poderes. En el caso del Poder Legislativo, disponiendo que no se modificara una sola coma al proyecto de la reforma energética y, por otra parte, solicitando al presidente de la Corte sanciones en contra de jueces que votan y resuelven en sentido contrario a lo que son los deseos presidenciales. Ojo, esto no es para el juez Fierro, por ejemplo, que aprobó, que le dio, más bien le otorgó amparos a aquellos que buscan defenderse de la reforma eléctrica y que probablemente buscarán hacerlo de reforma de hidrocarburos y que probablemente lo harán en contra de cualquier otra reforma y si se vuelve constitucional, vaya, sabe, no va en contra de ellos, va en contra de si ellos aceptaron dinero para decidir, para que pudiera proceder ese amparo, porque eso es ilegal, por cierto. Va en contra de que no se tome en cuenta la justicia, porque, ojo, por ahí me decían, es que la ley es interpretativa. Toda ley es interpretativa, toda. Y ese ha sido el problema de México, que nuestras leyes son muy bonitas, y nuestras leyes son tan bonitas, pero de verdad tan bonitas, que solamente así las podemos ver, porque son bonitas, pero no son efectivas. ¿Por qué? Porque apelamos a ver quién la interpreta mejor. Es el problema, es ver quién la interpreta mejor. Y a ver el que la interpretó mejor, a partir de eso, entonces ya es el que gana. Y normalmente el que la interpreta mejor es el que tiene más elementos. El que la interpreta mejor es el que normalmente va a una escuela mucho más nice, ¿no? No tanto porque sea mejor o no, pero sí es porque tiene más elementos para poder procesar. Por eso tampoco le invierten mucho las escuelas públicas. Por eso luego hay escuelas públicas que son politizadas, ¿no? La Escuela Libre de Derecho, por mencionar alguna, completamente politizada hacia un segmento en general, en donde lo que se busca es tener abogados que vengan con esta misma instrucción, que vengan con esto mismo del que el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. Entonces, justamente es lo que buscan erradicar. Era obvio que se iban a oponer, pero también por ahí les decía justamente que hubo en este debate pues un apoyo importante por parte del PRI y también hubo traiciones del PT. No de todos del PT, obviamente, pero sí, ya sabrán de qué senador hablo en particular. Vamos primero a escuchar lo que dicen los del PRI. ¿Por qué apoya el PRI esta iniciativa? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Sobre todo cuando vemos que el priismo ha sido uno de los principales, y lo digo en serio, principales beneficiados de los amparos. Ahí tienen a Medina Mora amparando a Peña Nieto y a todo su séquito de priistas y de gabinete de primer nivel para que no los investigaran por la Operación Zafiro, ¿no? Que es este dinero que se desvió desde el gobierno de Chihuahua hacia el PRI para las campañas políticas. ¿Alguien sabe si el INE sancionó eso? No lo sancionó. Chihuahuas, qué INE tan más raro, ¿no? Bueno, como les decía, esto es lo que opinan los priistas y por eso es que apoyaron la decisión. Nada más pónganle atención. Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar a favor. Muchas gracias, presidente. Honorable Asamblea, como integrantes del Senado de la República tenemos la obligación de desempeñar las funciones propias de nuestro cargo, el trabajo legislativo, la representación política y el control de la gestión gubernamental. Sin embargo, como integrantes de uno de los poderes de la Unión, estamos llamados a asumir la convicción de fortalecer las capacidades institucionales del Estado en su conjunto, particularmente las de los órganos públicos a cargo de las funciones más esenciales para nuestro país y para quienes somos parte de él. Porque la construcción, el desarrollo y la consolidación de nuestras instituciones son parte de un proceso permanente que nos impone grandes responsabilidades, nos exige grandes compromisos y nos convoca a desplegar grandes esfuerzos. El Poder Judicial de la Federación es una de esas instituciones, porque el Poder Judicial es mucho más que la autoridad constituida para la impartición de justicia, motivo suficiente para considerarla parte fundamental del Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación es el órgano garante del orden constitucional que protege, defiende y hace valer la norma suprema, pero sobre todo es la institución a cargo de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos para todas las personas.
Se trata, ni más ni menos, del baluarte institucional que salvaguarda las bases del Estado democrático de derecho, vigilando que los derechos humanos sean el horizonte común de todos los actos de autoridad del poder público en todo momento. Por ello, en el grupo parlamentario del PRI, celebramos los acuerdos que posibilitaron la construcción del dictamen que ha sido puesto a consideración de esta honorable Asamblea. Una propuesta que incorporó, además de la iniciativa del Ejecutivo Federal, los resultados de la concertación entre el Consejo de la Judicatura Federal y los operadores más inmediatos de la reforma, los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Una propuesta que, por ser el resultado de una construcción plural, acompañaremos en lo general con nuestro voto favorable. ¡Ah! ¡Qué cosas! ¿Escucharon eso? La sobrina de Salinas, porque sobrina de Salinas, diciendo que celebra el consenso que viene desde la propuesta, porque es una propuesta obviamente del gobierno federal, toda la reforma del Poder Judicial. Acuérdense que la Suprema Corte no puede, ellos no pueden proponer reformas. ¿Quiénes las pueden proponer? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo viene con esta reforma, que hubo un consenso entre la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte, vienen, la mandan y el Poder Ejecutivo la propone. Obviamente, el que pone sobre la mesa reforma es el Partido Morena en el Senado y la votan sin cambiarle una coma. Y el PRI, sí, la sobrina de Salinas, sí, del PRI, repito, no me voy a cansar de hacerlo, lo celebra. ¿Alguien le puede avisar a Lito Moreno que cambie su último spot, porfis? Porque ya no, como que no coincide, ¿eh? No coincide mucho últimamente. No está mal, ojo, no quiero decir lo que está mal. Me encantaría ver una oposición más seria, lo digo en serio, porque la oposición construye. No tienen que estar de acuerdo en todo, pero buscan desde su trinchera hacer mejores leyes. El problema aquí es que nada más están quejando porque se están quejando, porque tienen cargo y porque están en el Senado y porque es lo que pueden hacer y ya, nada más por eso se quejan. No veo que de verdad digan, a ver, esta propuesta está mal por esto. No, solamente dicen, está mal porque es que está mal, porque quieren perseguir a todos los jueces porque no están de acuerdo con el presidente. No es así. Se busca perseguir a aquellos que reciban sobornos, se busca perseguir a aquellos que no estén conformes, que no sigan la ley, que no sigan los procesos, que no hagan justicia, que solamente hagan justicia a modo, que interpreten la ley a modo. Esos son los que se busca, que no tengan una preparación, que no estén, que estén en el cargo porque alguien los puso, porque alguien los recomendó. Eso es lo que se busca combatir. ¿Qué tiene eso de malo? De verdad, seamos honestos. ¿Qué tiene de malo? ¿Se le tienen que hacer adecuaciones? Pues sí, probablemente se le tienen que hacer adecuaciones, pero la adecuación que quieren hacer la oposición, que en este caso hablamos de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los independientes, que son dos nada más, están buscando que prácticamente se eche atrás lo que se quería hacer y que nada más le pusieran como un parrafito de adecuación, cuando en realidad se necesitaba una reforma mucho más grande. Esta reforma en particular es importante, pero como les dije, hubo traiciones y la traición vino por parte del PT. Y hablo de la senadora Nancy de la Sierra. Nancy de la Sierra, pues era priista, ¿no? También, ¿para qué lo mencionan? ¿Para qué lo negamos? Era priista. Y en las últimas resoluciones ella ha estado votando diciendo que pues se le tienen que cambiar cosas y pide a los diputados que tengan sensibilidad de no aceptar esta reforma. Sí, una senadora del PT con pasado priista, por cierto, para que los que dicen ahí, no importa, hay que votar por ellos, aunque pongan a priistas y expanistas, no, porque también no se cuadran, pues, no se unen, no reflexionan, no van en el sentido del partido. No es que todos siempre estén de acuerdo con todo, pero creo que si algo ha garantizado o algo busca garantizar el PT es justicia. Y bueno, alguien parece no estar de acuerdo con esto. Así que vean lo que dice Nancy de la Sierra. Vean, escuchen lo que dice Nancy de la Sierra, senadora por el PT, que forma parte de la alianza, y ella sí también pide que no la aprueben los diputados. Sí. Perdón, ¿quién quiere? Senadora Nancy de la Sierra. Gracias, presidente. Tengo la palabra desde antes que interviniera el senador Monreal y agradezco que me permitas el uso de la voz, solo para dejar asentado en el acta el proceso parlamentario que, como bien refleja el acuerdo que hemos firmado y votado, sí se debe subir a la Gaceta, y ya lo han mencionado todas y todos, pero quiero manifestarlo verbalmente como integrante del Partido del Trabajo y de manera personal. Sí conocemos el reglamento y dice que cualquier asunto que deba discutirse, senadora Malú,
debe estar publicado en la Gaceta. Y el acuerdo dice que se deberán llevar a cabo 2 rondas de votación en el paso de lista, cosa que no sucedió, y en la misma ronda solamente fue una, y donde yo iba a cambiar el sentido de mi voto. Lamento mucho que haya sucedido esto y esperamos que los compañeros en Cámara de Diputados tengan la sensibilidad de no aceptar esto que sucedió hoy en la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Y así fue como Nancy de la Sierra iba a cambiar el sentido de su voto en la segunda ronda, no lo hizo, no le permitieron porque no hubo segunda ronda, y entonces aparece como que vota a favor, pero ella no quería votar a favor, quiso cambiar el sentido de su voto, y ese sentido de su voto, pues ahora dice, ahora espero que los diputados hagan esa chamba. Lean bien antes de votar, oigan, o sea, a ver, seamos honestos, se van a quejar de algo, pero háganlo bien desde el principio, no digan que sí, después digan que no. Aquí el sentido de por qué cambia la votación Nancy de la Sierra es por la extensión que se le da de 2 años más a Arturo Saldívar. Es algo por lo que han estallado, porque eso es justamente lo que se hizo con el INE, cuando pasó de IFE a INE. El IFE, pues, para estas alturas, Lorenzo Córdoba ya no tendría que haber estado, pero como cambia a INE, se le amplía el periodo, hagan de cuenta que hacen borrón y cuenta nueva, se le amplía el periodo y ahora se va hasta el 2023, se va ahí Lorenzo Córdoba. Eso es de lo que el presidente nos acordaba, ¿no? ¿Se acuerdan que el presidente dijo, ya se van? Pues no se van porque hubo esta reforma que modifican y ahora se quedan hasta el 2023, se irían ya para el 2024, pero 2023 ya no estarían. Y es justamente por esto. Es una reforma que, pues sí, por supuesto es polémica, ojo, sí es polémico que le aumenten 2 años más a un ministro en la Suprema Corte, porque eso va en contra de la regla original, que es que esté por 4 años. Eso es justamente lo que pasa, ¿no? Se supone que tiene que estar por 4 años Saldívar y entonces viene una nueva propuesta, se renueva por otros 4 años. Lo que están buscando es que ahora se quede por 6, que sería el periodo completo. A algunos dicen, bueno, es que da mucha más lógica que se quede por 6 años, que sería el periodo completo para darle continuidad al trabajo y no volver a empezar. Pero eso también es una falta de prácticas transeccionales. Aquí lo voy a decir claramente, podemos cuestionar ampliamente, pero el por qué lo hicieron es para garantizar que las reformas que se están haciendo se implementen y que no entre otra persona en para los últimos 2 años de gobierno del presidente López Obrador y que empiece a poner freno a lo que ya se había logrado. Esa es la razón, no hay, o sea, no la entendemos de otra manera. Esa es la razón por la cual se busca extender el mandato del ministro Saldívar, tal cual como lo están escuchando, para darle continuidad al trabajo que está haciendo y eventualmente pues que terminen los dos y sale, va y vámonos cada quien para su casa y que empiece una nueva administración con un nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se me hace entendible? Sí, se me hace entendible. ¿Es polémico? Por supuesto que es polémico, porque se supone que esto no iba a pasar, pero ojo, yo también advertía desde hace mucho que a partir del 3er año de gobierno del presidente López Obrador ya iban a empezar a hacer modificaciones. Y lo dije desde mucho tiempo. Los primeros 3 años, el presidente y Morena van a jugar con las reglas que están puestas. Con el INE como está, con los consejeros como están, con las reglas como están. Pero a partir del 3er año es agua va, porque ahora sí vienen los cambios que se tienen que hacer. Reformas constitucionales, como la que se advierte, la reforma energética, la contrarreforma de la reforma energética, que ya se dieron 2 pasos, la reforma eléctrica y la de hidrocarburos, ojo. Después estamos hablando de reforma electoral. Yo creo que ahora sí se ha hablado de una reforma electoral, no de desaparecerlo, pero sí de modificarlo, de hacerlo más ciudadano, otra cosa muy polémica. Y también se estaría hablando de reformas que tienen que ver con el último empujón a los proyectos del presidente López Obrador, que serían los candados para el neoliberalismo. El presidente ha dicho, si llegara a volver el neoliberalismo, si la gente volviera a votar por un proyecto neoliberalista, pues que al menos les sea complicado regresar a la vieja práctica de mercantilizar hasta la vida misma de las personas. Ese es el punto. Entonces, los primeros 3 años fue para que vean que sí podemos jugar con sus reglas. De por sí se van a quejar y el argumento ahora va a ser ese. De por sí se quejan que somos autoritarios, de por sí dicen que somos no sé qué, pues ahora vamos a hacer las cosas para avanzar, para dar ese empujón que requiere la población los siguientes 3 años y ahora sí, pues que me digan lo que me quieran decir. Al final, justamente esa es la dinámica. Y por eso quiero ponerles este último video de Ricardo Monreal, el artífice principal, el masterpiece de estas reformas. Pues si alguien sabe cabildear bien es este señor, la neta. Si alguien sabe cabildear es él. Es un hecho. Podrá no caernos bien Ricardo Monreal, a muchos sí, a muchos no, depende. Pero si alguien sabe hacer
cambios y sabe hacer polémica y sabe dirigir el poder legislativo, es el señor. Y eso nadie lo puede negar. Cuando necesita sacar reformas, la saca, tal y como lo hizo hoy, con una reforma que no quería salir. También lo han hecho con otras reformas, gracias al cabildeo de Monreal a esa política, pues es que se han hecho posibles. No hay mucho que agregar, seamos honestos. Y ya en esta siguiente ronda de división y de discusión, pues Ricardo Monreal dice que no va a aceptar, que más bien rechaza cualquier expresión de corruptos. Es un video de 1 hora que obviamente no voy a poner, literalmente duró 1 hora 20 el posicionamiento de Monreal. Así se las gasta el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores. A nadie más le dan 1 hora de hablar, seamos honestos. Luego Monreal termina diciendo, y por favor, le dan a los demás el mismo tiempo que me dan a mí. Y se va feliz de la vida, campante, el mister. Pero justamente eso es lo que tenemos, de lo que hay que hablar. Que quiero que escuchen cómo le da una respuesta agraciada, vamos a dejarlo así, a Damián Cepeda. Se puso interesante. Les voy a poner un fragmentito nada más para que no nos quedemos con ese mal sabor de boca, porque sí, el Senado también es. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es jueves? Jueves de luchas en el Senado. No hubo golpes, pero fue la antesala. Ahí les va. Durante muchas décadas, la dictadura de la mayoría. Sufrimos en carne propia la exclusión, el desprecio del gobierno y de las mayorías. Rechazo cualquier expresión de corruptos. No, los corruptos son, ya saben ustedes quién, que ahora están en proceso y van a seguir en proceso. No admito ninguna de las expresiones peyorativas en contra del grupo. He sido muchos años parlamentario. El PRI y el PAN, juntos, desde hace décadas, sometieron al Poder Judicial de la Federación. El PRI y el PAN durante décadas se repartían los ministros, los magistrados, los jueces de distrito. El PRI y el PAN durante décadas se repartieron los espacios en el Tribunal Federal Electoral. El PRI y el PAN durante décadas se repartían los espacios en el Tribunal Federal Administrativo. El PRI y el PAN durante décadas se repartieron los órganos jurisdiccionales en los estados. El PRI y el PAN durante décadas se repartieron como cuotas de poder grosero, una y otra posición. A mí no me lo pueden contar. Lo viví. Había personalidades, candidatos a jueces, a ministros, a magistrados o magistradas de alto nivel académico y fueron las cuotas las que se impusieron. El PRI y el PAN decidieron desde la época postrevolucionaria asaltar al Poder Judicial Federal. No nos vengan ahora con estas poses y actitudes que no les resultan correctas. Todo está inscrito en lo electoral. Hay campaña y esto representan votos. Esa es la verdad. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? 85 votos
¿A los 85 los engañaron? ¿A las 85 las engañaron? Pues, ¿qué están haciendo? Somos senadores y senadoras que, por cierto, yo por estar ausente no voté. Yo por estar ausente estaba en una reunión y tuve que cancelarla aquí enfrente para venir a participar del debate. Yo respeto el derecho de los legisladores que presentan reservas. Lamento mucho algunos discursos que por honor a la palabra no voy a decir de quiénes, porque estaban enterados de esta propuesta. No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Por eso me parece indignante que con un lenguaje soez, vulgar, se nos insulte a los legisladores de la mayoría. Yo voto en conciencia, bajo mi estricta responsabilidad. Los llamo a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia. No todo es tiempo electorero, no todo es etapa de campaña política. Fueron 85 votos contra 25 y 4 abstenciones. No puede ser que los hayan engañado, torcido el brazo o simulado. A los que les dice el senador Dante que así fue, pues a los que les torcieron el brazo deben de tener el valor civil para denunciarlo, para denunciarlos a quienes lo hicieron. Ahora bien, todos los partidos que ahora se llaman a sorpresa de un procedimiento legislativo que cotidianamente realizamos en el Pleno, tienen caminos jurisdiccionales, pero también tienen caminos legislativos porque somos Cámara de origen. En la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Revisión, que actúa como Cámara Revisora, pueden enmendar, pueden corregir, si ellos lo estiman pertinente y por mayoría, eliminar esta reserva que se ha aprobado y que lo propuso el Partido Verde Ecologista de México. Yo les diría, ese enojo y ese coraje, esa indignación que sienten, trasládenla a la Cámara de Diputados a partir de ahora y convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y a la mayoría para que nos corrijan la plana. Cosa que yo dudo que vaya a pasar. Es muy raro cuando la Cámara de Diputados le corrige la plana a los senadores. De hecho, son los senadores quienes le corrigen la plana a los diputados. En más de una ocasión ha pasado. Seamos honestos, seamos muy honestos. ¿A qué va todo esto? ¿No? Efectivamente se dicen sorprendidos, pero votaron más de, 80 a favor. Son 120 senadores. 80 votaron a favor. Se dicen sorprendidísimos están ellos, pero sabían lo que estaban votando o no lo leyeron. Y a esas vamos. Creo que el análisis es ese. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué hacen los senadores? Se supone que deberían de leer todo, hasta las letras chiquitas, prepararse para decir yo presento mi reserva por esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero no saben qué hacen, se lo dan a los becarios. Se lo dan a los asistentes para que sean los becarios y los asistentes quienes las lean por ellos y les hagan los apuntes que consideren importantes y confían en que ellos van a pasarles toda la información y que ya solamente ellos se van a dirigir a hacer los posicionamientos y los bonitos discursos. Deberían de leer las iniciativas, deberían de leer los dictámenes, deberían de leer las reformas completas, analizarlas, hacer mapas mensuales. Tienen unas oficinas
grandísimas, que tienen un equipo de personas que los ayuda y aparte podrían poner pizarrones, tienen salas de juntas. Vaya, he estado en el Senado, conozco las oficinas, son oficinas bastante grandes donde tienen oportunidad de trabajar, de descansar, hasta de dormirse si quieren tantito y despertarse y seguir trabajando. Tienen oportunidad de hacer lo que ¿qué chingados van a hacer al Senado? Bueno, tienen la sesión enfrente, el monitor. Pueden estar, de verdad, ¿a qué van al Senado? Preguntas que uno se hace. Eso, exactamente. Pero bueno, el asunto, para ya poder concluir prudentemente con esto e irnos a descansar todos, ¿verdad? Es que el Consejo de la Judicatura Federal ya emitió una respuesta. Saldívar no ha dicho nada, pero retuiteó esta respuesta. Es lo único que hizo Saldívar. Entonces, les comparto el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal al respecto del tema, porque esta es una parte importante, ¿no? El comunicado dice: 5 puntos sobre lo discutido hoy en relación con las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Nuestra prioridad es la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y dice: punto 1. Los proyectos de leyes que implementan la reforma constitucional de 11 de marzo de 2021 fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación y su contenido es público desde febrero de 2020. O sea, no hay de que yo no sabía, es de que yo no me dijeron. Desde febrero del año pasado tenían para leerla, para analizarla y para quejarse, para prepararse. Tuvieron un año y 2 meses, un año y mes y cacho para hacer las adecuaciones, quejarse. No quisieron, estaban muy preocupados por politizar, estaban muy preocupados por sacarlo de las cámaras los panistas, están preocupadísimos. Pero algo tan importante que ellos dicen que es importante, no lo revisaron. Tache para los PRIAN, PRD, MC. 2. Las iniciativas correspondientes fueron modificadas y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar de manera pública y gozaron de la aceptación de las y los legisladores. O sea, tampoco es cierto es que no se hizo un consenso, no se habló con los ministros, no se hizo un debate más amplio, nada. Tache, sí se hizo y se les entregó. El artículo 13º transitorio, dado a conocer el día de hoy, no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial. Y este se refiere al de Saldívar, ¿no? Este no lo elaboraron ellos, ese sí se puso y no lo solicitó el Poder Judicial y lo están aclarando. Toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podría ser eventualmente modificado por la colegisladora, estaremos en espera de lo que esté pendiente, determinante para, en su caso, pronunciarnos al respecto. Reiteramos que nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal que consolidan su autonomía e independencia. Es decir, todo lo demás, todo lo que se probó, todo, etcétera, ya estaba desde hace un año, no manchen que no. Lo único que no estaba era el artículo 13º transitorio que se da a conocer el día de hoy, que es la propuesta del Partido Verde, y ellos hacen esta propuesta a modo de, fue una de las reservas que presentó el Partido Verde, aprueban esa reserva, entra, se modifica, y entonces es cuando empieza la inconformidad. No se va, por lo que estamos leyendo, no va a haber posicionamiento de Saldívar más que hasta que termine el proceso legislativo. O sea, si los diputados no corrigen, no cambian lo del periodo de Saldívar, entonces habrá un posicionamiento por parte de la Suprema Corte, o en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, que está a cargo también de Saldívar. Entonces, esa es la dinámica. No van a hablar más al respecto, solamente aclaran que no, ellos ni lo solicitaron, no estaba en el proyecto original y les repito, fue una reserva presentada por el Partido Verde Ecologista y se presentó y se aprobó la reserva. Entonces, si aprueban la reserva todavía con los 80 y tantos votos, pues entonces, ¿a qué van al Senado? Ahí nomás, les encargo.